Aprendamos hoy a determinar la renta líquida cedular de las rentas de trabajo. Dentro de esta plantilla de declaración de renta, vamos a mirar cómo es que tenemos que determinar esa renta líquida cedular. Y para empezar, considero preciso hacer una puntualidad en relación a los ingresos. Son 5 cédulas. Entonces, los ingresos que yo percibo durante el año grabable 2017, tengo que clasificarlos de acuerdo a su origen. Si son rentas de trabajo, si son rentas de pensiones, si son rentas de capital, si son rentas no laborales o si son rentas de dividendos. Vamos a tocar el tema de rentas de trabajo y es preciso hablar de los artículos 335 y 336 del Estatuto Tributario, reformados con la Ley 1819 del 2016. Los conceptos que aparecen dentro de esta franja de ingresos brutos por rentas de trabajo, y cuando hablamos de ingresos brutos por rentas de trabajo, nos tendríamos que remitir a la norma, lo que establece el artículo 103 del Estatuto Tributario, explica taxativamente los ingresos por renta de trabajo, que prácticamente están dentro del formulario 220 y es el que tenemos que utilizar para diligenciar estas casillas que están acá, que son salarios, honorarios, comisiones, prestaciones sociales, gastos de representación, cesantías y demás. No podemos tocar todos los conceptos, pero sí podemos hablar de algunos. Y para eso vamos a tocar el tema de las cesantías. El Estatuto Tributario y el Decreto 2250 habla sobre la realización de las cesantías. Incluso en el Decreto Único Tributario número 1625, en su artículo 1.2.1.20.7, explica la forma de determinar las cesantías, y para lo cual es preciso aclarar lo siguiente. Cuando son cesantías e interés de cesantías consignadas en el fondo durante el año 2017 o pagadas por el empleador directamente al trabajador, ya sea porque ha terminado su contrato laboral o porque el empleado haya solicitado un anticipo, en ese caso yo voy a registrarlas en esta casilla. Entonces aquí se tomó la decisión de registrar las cesantías dependiendo de dónde vienen o dependiendo cómo se están tratando. En esta otra casilla tenemos las cesantías que a 31 de diciembre del 2016 estaban en el fondo de cesantías y fueron retiradas durante el 2017. Años 2016 y anteriores, todas las cesantías que yo tengan a 31 de diciembre del 2017 y yo haya retirado parte de esas cesantías, pues esa parte de esas cesantías que yo retiré en el año 2017 son las que yo voy a incluir acá, no todas las que tengo en el fondo. Esa claridad habría que hacerla por obligación. Seguimos con los ingresos no constitutivos de renta. Hay otros conceptos que incluso aplican para la cédula de rentas de trabajo, para la cédula de capital y para las cédulas de rentas no laborales, sobre todo los aportes obligatorios a salud, como los aportes obligatorios a fondos de pensiones, como los aportes voluntarios a fondos de pensiones obligatorias, pero los del régimen de ahorro individual con solidaridad. Y a eso le tenemos que anexar otros conceptos.
Aquí hablamos de los pagos por alimentación, de apoyos económicos para financiar programas educativos. Es un artículo que está contemplado dentro del Estatuto Tributario como artículo 46. Continuamos con las deducciones, las deducciones por dependientes económicos de las que habla el artículo 387, la salud prepagada que tiene unos límites. Hablemos por ejemplo de la salud prepagada. La salud prepagada dice que son solamente 16 VTs mensuales, son como 192 VTs en el año, dependiendo si el empleado ha laborado los 12 meses del año. Por eso es que es tan importante, tanto en esta parte como en la parte que dice aportes voluntarios a fondos de cesantías, es bien importante determinar lo que en un principio se había hablado de diligenciar de manera muy correcta y muy exacta esta hoja de datos básicos. Porque si yo aquí determino que si soy un trabajador independiente, que percibo ingresos que no son origen de una dependencia laboral, sino de otro tipo de origen, que presto mis servicios, pero que quedo dentro de la cédula de rentas de trabajo, no de la cédula de rentas no laborales, que cumplo con los requisitos para quedar dentro de esta cédula, o que presto los servicios, personales, es decir, recibo ingresos por compensación por servicios personales y los presto de manera directa, pues también van a quedar dentro de esta cédula de rentas de trabajo. Pero hablando del trabajador independiente, es para determinar estos aportes voluntarios a fondos de cesantías. Y mire que tenemos una connotación en las cesantías muy diferente a las del trabajador, que están por rentas de trabajo. Acá. Aquí tiene una connotación diferente porque para los trabajadores independientes, en cuanto a los aportes voluntarios a fondos de cesantías, son deducibles, mientras que las cesantías por renta de trabajo tienen un tratamiento de exentas. Muy bien. Tenemos deducciones de los dependientes económicos, pero hago una claridad. En esta plantilla se diligencia solamente las casillas que están en blanco. Las casillas que están en color no se van a diligenciar porque ya tienen un cálculo. Y en cuanto a las deducciones de intereses pagados por créditos de vivienda, deducción del 50% del gravamen a los movimientos financieros, deducción de los aportes voluntarios a fondos de cesantías, de manera simultánea los vamos a encontrar en las cédulas de capital, en las cédulas de rentas no laborales, precisamente por tener un tratamiento, digamos que simultáneo, y que no se pueden tratar de esa misma manera en todas las cédulas. Es por ese preciso por esa causa de que no se va a diligenciar nada en estas casillas. Les voy a decir en un minuto por qué. Ustedes ven dentro de esta cédula de rentas de trabajo esos conceptos. Dentro de la cédula de rentas de capital vemos también estos tres conceptos. Dentro de las cédulas de rentas no laborales también observamos estos conceptos. Pero, hay un pero. Hay una excepción. Mira que aquí yo no voy a escribir nada. Hay una excepción. Vámonos a una casilla que se llama filtro. Yo le llamé filtro. Y es acá. Una vez yo termine, este es el ejercicio que vamos a hacer de último cuando terminemos de liquidar todas las cédulas. Una vez que yo determine ya lo último de cada cédula, me voy a venir a este filtro. ¿Por qué a este filtro? Porque como son conceptos que están digamos que repetidos en cada cédula, se pueden tomar, pero la norma me dice algo. Vámonos a la renta de trabajo y miramos el fundamento legal. ¿Qué me dice el fundamento legal respecto a las
a los conceptos que pueden estar de manera simultánea en cada cédula. Dice el artículo 332. Solo podrán restarse beneficios tributarios en las cédulas en que se tengan ingresos y no se podrán imputar en más de una cédula una misma renta exenta o deducción. Y precisamente pensando en ese artículo 332 es que se decidió hacer este anexo de filtro. ¿Para qué? Para lo siguiente. Para que yo haga un análisis antes de terminar la renta líquida cedular de todas las cédulas, yo haga un análisis y yo determine si yo esos intereses por créditos de vivienda se los voy a cargar a rentas de trabajo, o se los voy a cargar a rentas de capital, o se los voy a cargar a rentas no laborales. Pero la norma me dice que de manera simultánea no pueden estar en los tres. En el momento en que yo selecciono un recuadro de estos, inmediatamente este saldo me va a quedar incluido, registrado dentro de esa cédula. Y este pequeño tablero que tenemos acá es para que en la medida en que vayamos registrando concepto por concepto o incluso todos los conceptos, se observe aquí que hay un cambio en la base gravable y hay un cambio en el impuesto calculado, ya sea el impuesto. Esto viene de acá. Bien, hablemos de que estos son las rentas, la liquidación que viene de la tabla de las rentas de trabajo y rentas de pensiones que se configuran en una sola para efectos de liquidación dentro de la tabla, lo que me establece el artículo 241, y estas otras en cuanto a las rentas de capital y no laborales. Pero esta explicación no es que me esté saliendo del tema, esta explicación solamente es para detallar de qué manera está funcionando este anexo de filtro. El filtro simplemente es para yo decirle a las otras cédulas que yo quiero que esos conceptos se me incluyan, que me queden registrados dentro de la cédula que yo determine. Porque, por ejemplo, si yo no tengo, miremos aquí por ejemplo esa tablita. En esa tablita, si observamos en esta que estoy resaltando rentas no laborales, yo no tengo ingresos en renta líquida cedular en rentas no laborales. Entonces yo para qué me voy a tomar deducciones y rentas exentas en la cédula de rentas no laborales, no debería tomármelo. Y aún así, dentro de la cédula de rentas de capital, a pesar de que hay ingresos, vámonos a la cédula de rentas de capital y observamos que hay ingresos. Ocultemos esto acá. Hay ingresos, me determina una renta líquida cedular de 5.520.000 y a pesar de tener una renta líquida cedular no me está generando ningún impuesto, como observamos acá. Entonces, en principio, el análisis ¿cuál es? El análisis es que si yo, sin tomarme ninguno de estos beneficios, de estas deducciones, ni de tomarme estas rentas exentas o estos costos cuando hablamos de rentas de capital y rentas no laborales, sin tomarme esto y ya en rentas de capital no tengo ningún impuesto calculado, entonces yo no necesito tomarme ninguna deducción ni renta exenta en rentas de capital. Por tal motivo yo puedo aplicarlos todos ¿a cuál? A rentas de trabajo, y me va a disminuir el impuesto calculado. Estaba en 4.407.000 y me bajó a 4.211.000. En cuanto a la base gravable de la renta líquida, estaba en 56.700.000 y me bajó a 56 millones. Eso porque de pronto son algunos valores muy pequeños. Solamente para hacer esa claridad en cuanto a este filtro, que es un análisis para yo no tener que irme a cada cédula y mirar si realmente esos conceptos, dónde fue que los metí, que no me van a aparecer repetidos, que la IA no me va a presentar ningún problema porque presenté de manera simultánea, como dice el artículo 332, presenté de manera simultánea esos conceptos en todas las cédulas y entonces me va a quedar la declaración de renta mal hecha y por tal motivo me la van a dejar de pronto tal vez como no presentada. Y con eso continuamos aquí en las rentas de trabajo. Quitemos este fundamento legal y continuemos aquí, ampliemos esto acá
Deducciones, entonces ya sabemos las deducciones que nos podemos tomar. Y en cuanto a los aportes a fondos de cesantías, si es trabajador independiente. Las rentas exentas. En las rentas exentas hay muchas y digamos que las podemos tratar en diferentes grupos dependiendo en dónde se encuentren establecidas dentro del estatuto tributario, porque hay unas que son del artículo 206 de los 10 numerales, hay otras que son del artículo 126 raya 1 y 126 raya 4, hay otras que son de tal vez otra normatividad diferente. Pero ahorita, en este momento, no se colocaron todas las de todos los 10 numerales, pero se colocó para que las seleccione. Un empleado no va a tener a la vez todos los conceptos para aplicar por rentas de trabajo. Entonces se colocaron solamente dos para que se seleccionen. En cuanto a cesantías, intereses de cesantías y cesantías del año 2010 y anteriores, esas dos tipos de cesantías que fueron registradas acá, seleccionemos. Aquí colocamos en este ejercicio de 8 millones y de 4 millones. Esto va a tener, en principio va a tener una limitación. ¿Qué limitación va a tener? Va a tener la limitación de la que habla el artículo 206, numeral cuarto. El artículo 206 dice que en efecto son rentas exentas, yo tengo que tratarla como rentas exentas, pero me da una limitación. Y para yo poder tratar esa limitación, se elaboró un anexo y poder determinar si en efecto estos 8 millones yo me los puedo tomar como renta exenta y estos 4 millones yo me los puedo tomar como renta exenta acá. Como vemos, se están tomando como renta exenta los dos. Como hasta el momento se están tomando como renta exenta los dos. Pero ¿de qué depende que yo me lo tome como renta exenta o no? Recordemos que en los datos básicos hay otros datos previos que se llaman, ampliemos un poco esto, se llama ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses, dice 1.300.000. Entonces, yo tengo que saber cuál es el ingreso mensual promedio o que la empresa me certifique cuál fue mi ingreso mensual promedio durante los últimos 6 meses para determinar en el anexo que tenemos acá, dentro de las tablas, porque tenemos 6 tablas de liquidación. Tenemos 6 tablas de liquidación. Acá está. En las tablas de liquidación encontramos, aquí yo las tengo como parametrizadas para llegar directamente a la tabla. Por ejemplo, vamos a la tabla de rentas del límite de cesantías, que son estas. Entonces esta tabla de límite de cesantías me dice, si mi ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses no excede de 350 VTs, yo me puedo tomar el 100% de esa renta exenta, tal cual está así. Dice 350, o sea, de 0 a 350 VTs yo me tomo todas las rentas, las cesantías que estoy percibiendo, que estoy registrando dentro como un ingreso que aplica como ingreso como realización de cesantías, me las estoy tomando acá. Pero ¿qué pasa si yo llego a tener un ingreso mensual promedio superior dentro de los últimos 6 meses, un ingreso mensual promedio superior? ¿Qué pasa con eso? Vamos a cambiar aquí, por ejemplo, el saldo. Vamos a colocarle que el ingreso mensual promedio fue de 13 millones de pesos, por ejemplo, una persona que gana mucho dinero. Ingreso mensual promedio de 13 millones. Y nos vamos entonces, esto no es que yo esté haciendo este ejercicio después devolviéndome de cada cédula, yo tengo que hacerlo en el primer momento en que empiezo a hacer la declaración de renta. Entonces vámonos
a la tabla. Entonces, en la tabla, vamos acá a la de el límite de cesantías. Observen que ya con este ingreso mensual promedio ya se supera los 350 UETs, aquí dice 408 UETs, y por tal motivo no me va a tomar, aquí dice que eran 4 millones, me está tomando nomás 3 millones 600, aquí dice que eran 8 millones, me está tomando solamente 7 millones 200. Ya, esta es la tabla para determinar ese numeral cuarto del artículo 206. Que incluso el decreto 2250 también hace mención a él. Volvamos a la renta de trabajo y nos damos cuenta que inicialmente eran 12 millones de cesantías, pero aquí me está permitiendo tomar no más. Aquí me está permitiendo tomar no más 7 millones 200 y 3 millones 600, que es diferente. Este es el primer límite en las cesantías. Primer límite en las cesantías. En cuanto a los gastos de representación de rectores y docentes de universidades oficiales que alguien me preguntaba, el numeral 7 habla sobre el tema. Pero entonces, esta casilla es especial solamente para esta clase de empleados. Solamente para esta clase de empleados. Porque yo aquí, si yo estoy haciéndole la declaración de renta a un rector o a un docente de una universidad oficial, yo acá incluyo su salario y aquí incluyo sus gastos de representación. Pero ¿qué pasa si yo incluyo más del 50% de gastos de representación? Supongamos que en gastos de representación se gana 50 millones de pesos. Supongamos que se gana 1, 2, 3. Se gana 50 millones de pesos en gastos de representación. ¿Y qué me dice el artículo? Que solamente me puedo tomar de gastos de representación hasta el 50% del salario. O sea que si tiene unos gastos de representación superiores al 50% del salario, me va a permitir tomar no más hasta el 50% del salario. Pero para eso también, cuando estoy diligenciando esta hoja de datos básicos, yo tengo que decir acá en esta casilla si es un rector o profesor de universidad oficial. Si le digo que no, no me las va a tomar. Si le digo que no, no me va a tomar ese 50%, porque quiere decir que no le estoy haciendo la declaración de renta a un rector o profesor de universidad oficial, pero vamos a decirle que sí. Digámosle que sí. Nos vamos a la de rentas de trabajo. Le dije que 50 millones, pero aquí me está tomando solamente 40. ¿Por qué? Porque no me puedo tomar más del 50% del salario mínimo para efectos de ese temita de los gastos de representación de rectores y docentes de universidades. Hay otro tema también que han preguntado y es sobre las indemnizaciones laborales. Resulta que las indemnizaciones laborales tienen su origen, son producto de una relación laboral. ¿Por qué son producto de una relación laboral? Porque si a mí me van a pagar una indemnización laboral, una indemnización sea por una junta médica, una indemnización tiene su origen en la relación laboral. Por tal motivo, se incluyen dentro de las rentas de trabajo, sí, obvio, se incluyen dentro de las rentas de trabajo, y no dice que las indemnizaciones laborales sean una renta exenta, no lo dice, pero sí tiene su beneficio tributario para poder disminuir ese valor, porque es una pregunta que también me hicieron respecto al tema. Ya se explicaron sobre las cesantías, miremos entonces, vamos en rentas exentas, sobre los ahorros al fomento de la construcción y estos tres conceptos que incluso hay personas, he observado que hay personas que no les gusta incluir. He observado algunos errores porque he también visto algunas conferencias no solamente para aprender nuevas novedades y nuevos conceptos, sino para mirar de pronto algún conferencista que esté incurriendo en errores. Por ejemplo, hay personas que no están incluyendo como ingresos no constitutivos de renta, no están incluyendo esos apoyos económicos para financiar. Y yo puedo ser un trabajador
que esté recibiendo un apoyo económico para financiar mis estudios y entra dentro de las rentas de trabajo porque puede tener una relación laboral. ¿Ya? Bueno, seguimos acá seguimos con las rentas exentas. Entonces estos tres tienen una limitación que ya está incluida acá, incluso también está dentro del filtro del que yo les hablo. El filtro, esos tres conceptos están acá para determinar en dónde los incluyo, si los incluyo en las rentas de capital, en las rentas no laborales o en las rentas de trabajo. Y me permito hacer una claridad respecto a los ingresos no constitutivos de renta en relación a tres conceptos. En relación a los aportes obligatorios a salud, en relación a los aportes a fondos de pensiones obligatorias y en relación a esos aportes a fondos de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Por qué? Porque usted los puede encontrar, el decreto 2250 permite de tomarlos como ingreso no constitutivo de renta si se encuentran en distintas cédulas. Pero ¿cuál es la instrucción sobre este tema? Es dependiendo el origen del ingreso. Aquí yo lo puedo tomar porque es un ingreso laboral, pero si es solamente un ingreso laboral, yo no me lo puedo tomar en las rentas de capital. Yo aquí no me lo puedo tomar. Si lo que estoy percibiendo, y aquí hay de pronto un ingreso cero, yo no puedo tomarme esos aportes como ingreso no constitutivo de renta si yo soy un empleado. Tendría que ser que tuviera ingresos por estos conceptos y que a la vez, por tener ingresos por esos conceptos, yo pueda tomarme algunos aportes obligatorios a salida por unos aportes a pensiones. De esa manera, igual para las rentas no laborales. Yo creo que nos estamos extendiendo un poco, pero el tema es un poco complejo para muchas personas y se necesita hacer muchas claridades, muchas puntualidades, muchas consideraciones. Aquí me habla sobre la prima de costo de servidores públicos diplomáticos, Ministerio de Relaciones. Bueno, aquí este tema, incluso también aquí está en el fundamento legal que me habla, ay Dios, se me voló, en el artículo 1.2.1.20.4 sobre esas rentas exentas que no se someten al límite. Entonces, esas rentas exentas que no se someten al límite, aunque hago una claridad, estas rentas depositadas en los fondos años 2016 no pertenecen a este artículo. Pero lo que son esas rentas exentas que te trata en relación a las rentas provenientes de la decisión 578 de 2004, ¿qué son esas rentas? Voy a hacer una pequeña claridad sobre esas rentas, porque las rentas de trabajo se pueden incluir. En estas otras rentas de trabajo como ingresos brutos, yo puedo tener ingresos dentro de una relación laboral de países, o sea, de origen extranjero, de países que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones. Esos países que pertenecen a la Comunidad Andina de Naciones tienen un convenio y se llama la Decisión 578 del 2004. ¿En qué consiste ese convenio de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones? En que es como una especie para evitar doble tributación, en que el ingreso, si es grabado en el país donde se originó el ingreso. Entonces, si yo tengo un ingreso en Ecuador, que es uno de los países de la CAN, si yo tengo un ingreso en Ecuador y es grabado, yo aquí lo relaciono porque por el hecho de yo ser residente, yo tengo que reportarle al gobierno colombiano las rentas obtenidas que sean de fuente nacional y de fuente extranjera, el patrimonio de fuente nacional y de fuente extranjera. Yo tengo que declararlo, pero en la parte de rentas exentas, cuando ese ingreso tiene su origen en uno de los países
de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, yo me lo puedo tomar el 100% como exento. Esa claridad, e incluso también la prima de costo de vida de los servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, también me lo puedo tomar como exento. Estos son los conceptos de rentas exentas y aquí me aplica el 25% de los pagos laborales, una vez me tome el resto de rentas exentas. Y aquí, en estas tres casillas, me van a liquidar lo que hablamos o lo que se habla incluso aquí en este artículo 336. ¿Qué dice el artículo 336? Me volví a volar. ¿Qué dice en el artículo 336? Dice que solamente podrá restarse toda la renta exenta y las divisiones imputables a esta cédula siempre que no excedan del 40% del total del ingreso neto sin exceder de 5.040 UETs. Y he notado errores en las apreciaciones de este artículo 336. ¿Por qué motivo? Porque el gobierno no va a colocar dos límites a la vez porque sí. Como dicen algunos, es que me puedo tomar el 40%, que si no aplica uno, que entonces no aplica, puede que no aplique tampoco el otro, o aplica el 40 o aplica el... No, así no es que se toma ese límite no se toma así. La apreciación que yo tengo y la consideración que yo tengo es que si llegado el caso, yo tengo un ingreso tan alto, que también me va a formar una renta exenta también tan alta, pero que se pasa de ese 40% de la renta líquida, de todas maneras no se me va, el gobierno le está colocando un límite a ese. De todas maneras, así se pase el 40%, no permito que se me pase las 5.040 UETs. Y las 5.040 UETs son como 160 millones de pesos si no estoy mal. Miremos las tablas. Sí, son como 160 millones de pesos aproximadamente. Entonces, miremos el formulario. El formulario aquí en la parte baja, rentas de trabajo, dice rentas exentas de trabajo y deducciones imputables. Las rentas de trabajo y deducciones imputables decimos que son todas las rentas exentas que se están imputando. Es decir, el primer cálculo, serían esos 106 millones de pesos. Y esos 106 millones de pesos, ¿a qué corresponden? A las rentas exentas y deducciones que en primer término me estoy tomando, que son las deducciones más las rentas exentas. Son estos 106 millones de pesos. ¿Y a qué corresponden este saldo que se somete al límite? Resulta que hay unas rentas exentas que, a pesar de ser exentas, no se someten al límite. ¿Qué quiere decir que no se someten al límite? Que no las voy a sumar para tener en cuenta ese cálculo del 40%. No se someten al límite. ¿Y cuáles son esas que no se someten al límite? Las que no se someten al límite son las cesantías que estoy tratando como rentas exentas, las cesantías de los años grabables 2010, a 31 de diciembre de 2016 y años anteriores. Primero. Segundo, ¿cuáles otras no se someten al límite? La prima de costo de vida de los servidores públicos. Tercero, ¿qué otras no se someten al límite? Los ingresos obtenidos en países de la CAN. Son 3. Entonces lo que yo tengo que hacer es que restar esas para poder aplicar ese primer límite del 40% o de 5.040 UETs para quedarme unas rentas exentas y deducciones imputables limitadas de 5.040, unas rentas exentas y deducciones imputables limitadas hasta 5.040 UETs por valor de 61.600.000 pesos. Y teniendo esto como está, haciendo el cálculo establecido, me queda una renta líquida cedular de 82.400.000. Y si nos vamos a la tabla, vámonos a la tabla de liquidación, la que dice el artículo 241, dice que me da un impuesto de 11.603.000. Y si también nos vamos al filtro, miremos, ya está aplicado, aquí ya está aplicado porque está incluso los créditos de vivienda. Esto para explicar todo lo que son rentas de trabajo.
todo lo que son rentas de trabajo. Hay un grupo incluso creo que de contadores. Yo quiero sacar a flote este comentario. Yo hice un comentario en una página atendiendo al concepto unificado número 0912, expedido por la DIAN el 19 de julio del 2018. El concepto unificado 0912 y 0915, ¿qué finalidad tiene? Tiene la finalidad de dar claridad en el tratamiento tributario de todos esos conceptos que tal vez presentan confusión, y dentro de esos, por ejemplo, está el aporte a riesgos laborales, al sistema de riesgos laborales por parte de trabajador independiente, que lo aclara la DIAN dentro del punto 1.12 del concepto unificado 0912, y por tal motivo lo estoy incluyendo. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que tengo que ser trabajador independiente, porque nosotros somos empleados dependientes con un contrato laboral del que los contratos que mencionan el Código Sustantivo de Trabajo, entonces no os puedo estar aplicando un aporte a riesgos laborales, porque ¿quién paga ese ARL de los empleados sin importar el tipo de riesgo 1, 2, 3, 4, 5? Lo paga el empleador. Esa seguridad social la paga el empleador. En el caso del trabajador independiente aplica muy diferente. Esa seguridad social, ¿quién la paga? Pues la paga el trabajador independiente. Esas eran las consideraciones que me parecen oportunas en esta explicación. Muy bien, y yéndonos ya al formulario 210, encontramos que hay una renta líquida cedular de 82.400.000, y ya me ha liquidado un impuesto, porque como no tengo rentas no laborales, miremos en la cédula de rentas de pensiones, como tengo 0 en rentas de pensiones, y como se suman a la hora de liquidar el impuesto, en este momento solamente me está liquidando por rentas, no por rentas de trabajo, Y por último, hacer una última explicación. Entonces, ¿qué no me estoy tomando aquí en esas rentas exentas y deducciones? Si ustedes observan aquí 106 millones y 103 millones, ¿qué no me está tomando? No me está tomando estos 3.600.000 pesos. No me los está tomando. Para efectos de someter al límite porcentual. Efectos de someter al límite porcentual. Aquí encontramos ¿cómo llamarle? Digámosle símbolos de aprobación, porque cuando yo tengo unos aportes que superan el límite, miremos acá los que superan el límite, busquémoslos por acá, dentro de los parámetros, los que superan el límite, ¿cuáles son? 3.800 VTs. Si superan de 121.064.000, la suma de esos tres no puede ser superior a esa, ni al 30% del ingreso laboral o ingreso tributario, como me lo establece la norma. Entonces, si yo me tomo acá en estos tres, digámosle que en ahorro AFC durante el año me tomé 50 millones, pongámosle. Y aquí hago aportes al fondo de otro tanto. Vámonos a la de rentas de trabajo. Me aparecen aquí los chulitos, los vistos buenos, porque no he superado ese tanto. No he superado ni ese 30% ni esas 3.800 VTs. Bien. Ya con esa claridad, pues demos por terminado este video. Ok, feliz día.